Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad mi persona y con mis compañeros vamos a hacer una exposición del trabajo final. Prácticamente nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un simulador didáctico de fallas para sensores de maquinaria pesada, implementando mediante una plataforma de Arduino. Sabemos que actualmente el diagnóstico electrónico es una parte muy fundamental y más en nuestra carrera que es de mantenimiento de maquinaria pesada. Bueno, sin embargo, ¿no? Durante la etapa de nuestra formación que vamos a tener de los estudiantes y, o sea, directamente sobre la máquina, va a representar algunos inconvenientes, porque nosotros, bueno, no la gran mayoría no tienen el conocimiento breve sobre dicha máquina y cómo hacer los distintos tipos de diagnósticos, ¿no? O los errores de la manipulación. El elevado costo de los equipos y la limitada disponibilidad de las máquinas para que podamos realizar estas prácticas. Frente a esta necesidad, nosotros hemos hecho, bueno, hemos desarrollado un módulo educativo que va a permitir simular el comportamiento de diferentes sensores utilizando una maquinaria pesada. Y vamos a mostrar cómo el sistema interpreta esta información recibida, ¿no? Mediante la pantalla. Bueno, el objetivo principal de nuestro proyecto prácticamente va a ser proporcionar una herramienta de aprendizaje mejor, económica y segura, ¿no? Que va a permitir comprender el funcionamiento básico de los sensores y aparte las interpretaciones de algunas fallas. Bueno, también nuestro proyecto se va a relacionar con dos objetivos de desarrollo sostenible. El primero es el ODS, que sería la educación de calidad, ya que esto va a fortalecer el aprendizaje práctico mediante una herramienta interactiva, ¿no? Que vamos a poder ver. También se relaciona con el ODS 9, que es en Industria, Innovación e Infraestructura, porque va a fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la formación técnica. Aparte, va a reducir también, ¿no? La necesidad de realizar pruebas iniciales y directas sobre estos equipos industriales. Bueno, voy a pasar a mi compañero para que pueda explicar y continuar la exposición. Bueno, profesor, voy a continuar con la exposición. Le voy a hablar sobre el diseño e implementación del sistema. Para el desarrollo del proyecto utilizamos como base una placa Arduino como la unidad principal del procesamiento. El Arduino recibe la información proveniente de distintos sensores y este ejecuta la programación necesaria para interpretar cada señal. Y con eso nos muestra los resultados mediante una pantalla LCD. Los principales componentes utilizados fueron primero, un potenciómetro que simula un sensor de presión, un sensor DHT11 para medir temperatura, un sensor ultrasonido encargado de simular el nivel de combustible, un joystick que representa una entrada analógica similar a un electrónico, un buzzer y LEDs para representar alertas, un relé que permite simular la activación de un activador, una pantalla LCD donde se visualiza toda la información del sistema. Además de eso, se diseñó una carcasa utilizando MDF mediante corte láser con el propósito de organizar el módulo y facilitar su utilización como un equipo didáctico. Todos estos elementos fueron integrados mediante programación para formar un único sistema de monitoreo. Gracias. Paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes, profesor. Voy a empezar con mi parte, que es la demostración del funcionamiento. Voy a explicar brevemente cómo funciona nuestro modelo, ¿no? Nuestro proyecto. A continuación, vamos a ver que el sistema cuenta con diferentes modos. Como visualiza acá, tengo un botón configurado, un presionador, ¿no? Bueno, tenemos una prueba de presión, como lo ve aquí, que bueno, puedo apretar hacia adelante y, por ejemplo, hay una prueba de temperatura, otra prueba de combustible y por la otra parte una prueba respecto al joystick y por último una prueba de modo general, ¿no? Como visualiza aquí usted. Posteriormente vamos a ver esto. Primeramente vamos a empezar con la prueba U, con ayuda del switch acá que tenemos configurado, algunos presionadores o pulsadores que tenemos aquí, como ven. Uno que es esto, el otro que es una posición de volver, y por último uno de posición atrás, y por último otro de posición de seleccionar. Justo vamos a hacer
Justamente usaremos el último botón que vimos que seleccionar. Lo presionamos. Como ven, estuvimos usando la prueba y como ven pusimos el potenciómetro al voltaje más bajo, ¿no? Nos indica una presión de 0,6 con un código de falla de FMI 04. Nosotros podemos influir aquí. Con ayuda del potenciómetro, disculpe, voy a tratar de darle, voy a tratar de cambiar, ¿no? Mire, y aquí está nos da la prueba de OK. Posicionándolo un poco más abajo del voltaje permitido, nos da una posición de 100 kilopascales o 91, ¿no? Dando un código FMI 03, siendo los valores entre que nos debe indicar la señal, ¿no? Entre 0,2 y algo de 4,8 voltios aproximado. Entonces esto está siendo mucho menor de lo habitual, o mucho mayor en específico de lo habitual. Bueno, pasando a la siguiente prueba, algo que aclarar es que eso que simulamos el comportamiento de un sensor real. Cuando la señal sale del rango programado, el sistema identifica la condición y genera la alerta correspondiente mediante el buzzer, los LEDs y el mensaje mostrado en la pantalla. Como vemos también los LEDs indicadores. Bueno, si me permite, a ver un momento, voy a tratar de establecerlo en un parámetro de normalidad. Como ven, aquí estamos en un parámetro de normalidad. Nos da de manera OK una presión favorable y tenemos el indicador de un LED verde, aunque se ve en amarillo en la cámara, pero es de color verde. Y pues el buzzer se dio, ¿no? Ya no está mostrando el sonido. Un sistema de alerta, ¿no? Común en maquinaria pesada. Posteriormente tenemos el sensor de HT11. Este sensor de HT11 aquí lo tenemos, como lo ve. Y vamos a seleccionar su prueba, ¿no? Con ayuda de los switches que dijimos. Presionamos el botón de volver, como ve aquí. Seleccionamos para la siguiente y seleccionamos, ¿no? Temperatura. Como ve, nos marca, ¿no? 20 grados centígrados, que es la temperatura actual que estamos ahora ambiente. Se le puede aplicar calor, claro. Tendríamos que esperar porque este sensor es un poquito, mira. Estoy posicionando mi mano justamente en este sensor y está cambiando poco a poco. No le puedo, no le puedo permitir o no le puedo suministrar más calor porque podría dañar el sensor, ya que es un poquito sensible, la verdad. Pero en sí cumple su funcionamiento. Es un simulador de fallas y obviamente es un prototipo como tal. Pasando a la siguiente prueba, como ve, a medida que voy posicionándome más tiempo va aumentando. Así que su funcionamiento es correcto. Y nos marca un código OK porque al llegar a temperaturas de mayores a 70 grados o establecidas por el fabricante en la máquina, pues me tendría que marcar algún tipo de error. Bueno, para continuar con la exposición, para que sea bastante breve, vamos a continuar con la parte de la otra prueba. Vamos con la parte de volver. Y continuamos con el otro sensor, que es de combustible. Vamos a seleccionar. Y algo que aclarar es, esta parte es interesante, ¿no? Porque usamos un sensor ultrasónico para esta parte. Como visualiza aquí, este es el sensor ultrasónico que estamos proponiendo para la medida de esto. Como ve, el sensor verde marca cuando hay combustible. Ahorita mismo. No sé si se visualiza bien por esto. A medida que va a bajar, pues va a mostrar un código. De eso no hay problema, un código evento. O un código de falla fuera de rango, que es FMI 01. Como vemos, falta pulir algunos detalles, pero lo tenemos en cuenta. Algo más que seguir continuando es que me parece interesante porque a medida que acerco mi mano, pues va variando. Y si me alejo, naturalmente va a bajar. Esto se puede asociar obviamente a la distancia detectada, ¿no? El sistema calcula el porcentaje de nivel de tanque y lo presenta en la pantalla, como ven.
variando. Para la siguiente parte vamos a tener la otra parte que se refiere al joystick, que también trabaja con voltajes. Seleccionamos y como ve aquí tenemos nuestro joystick. Similar al joystick usado en maquinaria, bueno, no similar, sino el funcionamiento, ¿no? Y el voltaje que manejan, ¿no? Los voltajes. Como ven esa parte, el joystick nos muestra que está en una posición central con un código key, ¿no? Por ejemplo, si posicionamos hacia adelante, nos marca hacia adelante con un código. ¿Por qué un código? Porque a medida que la posición va variando, los voltajes también en sistemas de coordenadas de XY. Para la parte de aquí también, un código también por la variación de voltaje. Igual aquí y obviamente así. Esto también obviamente el buzzer nos indica porque puede determinarse como las luces de parqueo de la máquina como tal. Y también hay una conmutación, ¿no? De parte del solenoide que tenemos acá. Bueno, para continuar con la explicación, bueno, continuando con las pruebas, vamos a la parte del modo general, donde van a activarse simultáneamente. Y bueno, esto vamos a aplicarlo así, ¿no? Vamos a seleccionar el modo con ayuda del switch, como ya indiqué su funcionamiento. Y aquí nos aparece, ¿no? Todo. Por ejemplo, una presión de 82 que podemos ir variando. Podemos ir aumentando o reduciendo con ayuda del potenciómetro que tenemos aquí justamente. Y la temperatura, pues obviamente podemos también llegar a variando. Mira cómo posicionaré mi mano cerca del sensor y comenzará a variar, aunque necesita su tiempo. Por la parte siguiente tenemos la parte del combustible. Voy a ir acercando mi mano y va a ir variando. Y por la parte del joystick, ¿no? Que me parece interesante, mira cómo ve. Aumentó de 21 a 22 grados centígrados y 23 sigue aumentando. En la partida de aquí está en el centro, ¿no? Posicionémonos hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, como ven. Todo este proceso, de alguna manera, de acuerdo a todo lo que hemos visto, demostramos cómo la variación de cada voltaje puede ser interpretada por la unidad de control que hemos diseñado, ¿no? Con ayuda del sistema de Arduino. Por otra parte, todo este proceso nos permite comprender de manera cómo los distintos sensores envían información hacia un sistema electrónico de monitoreo. Pues me parece bastante interesante y puede ser aplicado, ¿no? Ya que hemos visto algunos compañeros que tienen algún tipo de... no tienen el conocimiento necesario básico de esto mismo. Entonces, continuando, bueno, le doy el paso a mi compañero, continuando con las pruebas, por favor. Algo que aclarar, antes que pase mi compañero, es que esto intentamos modelarlo en una caja usando, ¿no? Los conocimientos que nos brindó el profesor del laboratorio con material tipo MDF, como visualiza aquí. Sí, mi cámara no es tan buena, así que disculpe por eso, pero tengo toda la intención de explicar mi proyecto porque me esforcé y pues de alguna manera no con si se le podría mejorar un poco con más de tiempo y otros implementos, pues sería bastante interesante y implementado a nuestra cajera. Pues como ves, sí, o sea, sí es factible, ¿no? Todas las medidas sí entran y todo, pero la única incompatibilidad es que este sistema es un poco sensible para el tipo de ensamblaje. Me demoré bastante intentando soldar esa parte, porque bastantes veces se quitaba, o por así decirlo, se desprendía, ¿no? Los componentes. Y como ves, son bastante sensibles, a pesar de que lo soldé con estaño y todo, y tuve la ayuda de algunas personas. Es bastante complejo. Bueno, desde mi manera de vista. Como le indiqué, la idea era plantearlo aquí, que todo estuviera así y que todo estuviera ordenado, pero por motivos del ensamblaje pues no se pudo.
y todo eso, ¿no? Además que como le explicaré después, esta versión no corresponde, bueno, sí corresponde a un módulo educativo funcional, claro, de manera muy, decirlo, muy primitiva, se podría decir. Y como todo prototipo de ingeniería, presenta oportunidades de mejora y que podrían implementarse en futuras versiones. Pero intentamos que sea lo más cómodo o económico posible, pero de que se puede mejorar con otros implementos, pues sí se puede y me parece bastante interesante para los futuros estudiantes, ya no sea solo para nuestra generación, sino para las demás. Le doy el paso a mi compañero. Muchas gracias por escucharme, profesor. Profesor, una acotación más respecto a lo que estamos haciendo. Lo traté de simular, bueno, de alguna manera en el inicio tuve un prototipo digital, ¿no? En el programa de Tinkercad. Lo planteamos así, pues funciona de manera similar, ¿no? Aunque obviamente transportarlo a un formato físico real como lo hicimos aquí es un poco más complejo. Por otra parte tienen las mismas pruebas que indicamos y el modo general, ¿no? En este caso le vengo a hablar sobre el código. El código es bastante extenso. Son algo de... Si no estoy mal recuerdo, son algo de 400, incluso hasta 500 líneas con algunas modificaciones que hacemos. Como le indiqué, es un poquito ambicioso, pero nos resultó bastante importante tenerlo porque tenemos que varios compañeros que, bueno, ya sea, no sea por echarles la culpa, pero hay profesores que no enseñan de manera tan completa y pues vimos que tenían deficiencias en el conocimiento, ¿no? Que emplean y ahora que pues nos obligan a enfrentar diferentes situaciones donde se presenta esto mismo, no lo, no lo, no lo pueden afrontar de manera efectiva, ¿no? A comparación de otros estudiantes. Y pues eso es bastante lamentable, en el sentido de que ellos mismos se pueden perderse de trabajos o, no sé, prohibirse de esta información o de ese conocimiento, que de alguna manera no es complejo del todo mecánico debería saberlo, pero es necesario que se tenga acceso, ¿no? A esto mismo, como indicó mi compañero de las ODS sobre la educación. Y debemos tenerlo en cuenta para nuestras futuras, los futuros, ¿no? Profesionales que somos. Bueno, ahora voy a explicar sobre las aplicaciones y los beneficios que nos puede dar. Bueno, en todas las pruebas que anteriormente estuvo haciendo mi compañero, nosotros pudimos visualizar esas pruebas, ¿no? Y todo esto sucedió gracias a un problema que tenía, más que todo yo, cuando estaba trabajando, ¿no? Este problema sucedía porque al momento de nosotros conectar el COM adapter y todo ese lapso de tiempo, eh, se hace en, ¿qué se llama, no? En gastos, se consumen gastos y por eso es que mediante esto y podríamos facilitar también a los estudiantes y de esa manera capacitarlos también. Y por ejemplo, en esa pantalla se pueden observar variables como la presión simulada, la temperatura registrada, el porcentaje de combustible y también el estado del joystick, ¿no? Esta integración nosotros nos permite más que todos los estudiantes comprender cómo el sistema electrónico recibe la información de múltiples sensores y también al mismo tiempo presenta los datos para facilitar el monitoreo. Entre los principales beneficios de este proyecto podemos mencionar que facilita el aprendizaje práctico, porque ahí lo pueden probar y no sé, claro que se puede dañar algunos componentes, pero el costo va a ser menor a comparación de una máquina real que valorar un sensor es muy caro, ¿no? Y incluso puede llegar a quemar un SM. Y también reduce los riesgos asociados, ¿no? A las prácticas en maquinaria real. Y también permite comprender
O sea, te permite comprender mejor el comportamiento de los diferentes sensores, también de todos los sistemas, como por ejemplo el combustible, el estado de los joysticks, sensores ultrasónicos y todo eso, ¿no? Y es muy importante esto porque se puede implementar en laboratorios educativos, ¿no? Y así los estudiantes puedan comprender mucho mejor. Ahora doy el pase a mi compañero. Y como parte final, voy a dar las conclusiones y mejoras a futuras. Como conclusión, podemos afirmar que el objetivo principal del proyecto fue alcanzado. Se desarrolló un módulo didáctico capaz de integrar diferentes sensores y representar su funcionamiento, mediante una plataforma Arduino. Bueno, este proyecto demuestra que es posible enseñar conceptos básicos relacionados con el diagnóstico electrónico utilizando componentes accesibles y de bajo costo. Y también asimismo permite que los estudiantes comprendan la adquisición de señales, el monitoreo de variables y la interpretación del comportamiento de los sensores sin necesidad de utilizar directamente en una maquinaria pesada. Y como trabajo futuro, el proyecto puede ampliarse incorporando sensores. Uno se puede incorporar sensores adicionales, una interfaz gráfica más completa, una integración física y también nuevas funciones relacionadas con el diagnóstico electrónico. Y finalmente, para concluir con este proyecto, consideramos que este simulador constituye una herramienta útil para apoyar la enseñanza en cursos relacionados con maquinaria pesada, electrónica y aplicada y mantenimiento. Gracias. Bueno, para complementar con lo del proyecto de nuestro, bueno, que hicimos, el proyecto en general corresponde a un módulo didáctico funcional. Algunas características pueden seguir ampliándose en futuras versiones, pero el objetivo principal de integrar sensores, visualizar variables y demostrar el principio de diagnóstico electrónico, yo creo que de manera parcial fue alcanzado. Y bueno, se puede mejorar, ¿no? Hay muchas mejorías. Gracias.